Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, nuestros oyentes, desde donde nos escuchen. Bienvenidos a Fe Sin Filtros, donde hablamos claro sobre la palabra de Dios, sin tapujos, sin excusas, sobre la verdad que transforma vidas. Hoy traemos un tema poderoso, profundo y necesario. ¿Qué pasa cuando nuestros pecados nos alejan de Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos volver a estar cerca de Él? Porque sí, el pecado tiene consecuencias, pero la gracia tiene poder. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, soy Caleb y gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que muchos guardan en silencio, el peso del pecado y cómo eso afecta nuestra relación con Dios. Pero no te preocupes, este mensaje no termina en culpa, termina en redención. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la fibra más sensible de nuestra alma, el pecado. No es un tema cómodo, no es un tema popular, pero es real. Y si no lo entendemos correctamente, podemos caer en errores espirituales graves. ¿Qué es el pecado? La palabra pecado viene de la palabra griega amartía, que literalmente significa errar el blanco. En el contexto bíblico se refiere a cualquier pensamiento, palabra o acción que vaya en contra de la voluntad perfecta de Dios. El pecado no solo es hacer cosas malas, es también omitir las buenas cosas que sabemos que debemos hacer. Y versículo clave, dice Santiago 4:17, a quien quiera que conociendo el bien que debe hacer y no la hace, le es pecado. Así que no basta con no robar, no mentir, no matar. El pecado también está en lo que callamos, en lo que evitamos, en lo que justificamos. El pecado rompe la comunión con Dios y por eso es tan grave. Veamos el origen del pecado en la humanidad. El pecado entró en el mundo por medio de Adán y Eva. Como leemos en Génesis 3, allí vemos cómo Satanás introduce la duda sobre la palabra de Dios, cómo se cuestiona su bondad y cómo se desobedece su mandato. Este acto aparentemente pequeño, comer de un árbol prohibido, tuvo consecuencias eternas. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo nos muestra que el pecado no solo es un error moral, es una condición heredada. Todos nacemos con esa inclinación natural hacia la rebelión contra Dios. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, algo cambia en nuestra relación con Dios. No es que Él se aleje, es que nosotros creamos una barrera entre nosotros y su presencia. Es como si estuvieras frente a una persona querida, pero hubiera un muro invisible que te impide sentir su amor. Dice la Biblia, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no oír. Este versículo es poderoso. No dice que Dios se fue, dice que nuestras iniquidades hicieron división. El pecado crea distancia emocional, espiritual y relacional con nuestro Creador. Deja vacío, deja culpa, deja vergüenza. Como Adán y Eva después de pecar, ya no corrían hacia Dios, se escondían de Él. La Biblia dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el jardín al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre todos los árboles del huerto. Génesis 3:8. ¿No es triste? Ya no había intimidad, ya no había comunión, solo vergüenza. Eso es exactamente lo que el pecado produce: separación de Dios. Y si no hay restauración, esa separación es eterna. La salvación, la respuesta de Dios al pecado. Pero gracias a Dios no terminamos en la separación eterna. Porque aunque el pecado tiene consecuencias, Dios no nos dejó sin esperanza. Mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino solamente a enseñarnos a vivir mejor, vino a morir por nuestros pecados, a tomar sobre sí mismo la ira de Dios que merecíamos. En la cruz pagó la pena completa por cada pecado cometido, por cometer y por omitir. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. ¿Sabes qué significa eso? Que no necesitas limpiarte antes de acercarte a Dios. No necesitas hacer obras para merecer su gracia. La salvación no es por méritos, es por misericordia. Es un regalo que recibimos por fe y arrepentimiento de nuestros pecados. Dice la Biblia, Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo recibir esta salvación? Es muy claro en la Biblia, no es complicado. Si reconoces que eres pecador, si aceptas que Jesús murió por ti y resucitó al tercer día, y si decides entregar tu vida a Cristo Jesús, eres salvo. Dice la Biblia, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar no solo es decir palabras, es reconocer ante Dios que has fallado, que necesitas ayuda, que no puedes arreglarlo solo. Arrepentirse no solo es sentirse mal, es cambiar de dirección. Y creer no es solo aceptar una idea, es depositar tu vida en Cristo. Amigos, hoy no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación, estamos hablando de volver a casa, de restaurar la comunión quebrada por el pecado. Y lo mejor de todo es que no depende de cuán bueno seas, depende de cuán grande es la gracia de Dios. Imagina que estás en un barco navegando tranquilo hacia tu destino, pero decides abrir una trampilla que está sellada con una advertencia. Al abrirla, empieza a entrar al agua. Y el barco sigue funcionando, pero poco a poco se va hundiendo porque el agua está entrando por esa trampilla. Eso es el pecado. Una decisión que parece inocente al principio, pero que termina arruinando todo el viaje. Pero luego aparece un rescate, un bote salvavidas. Ese es Jesucristo. No depende de cuánta agua entró, solo necesitas agarrarte de Jesucristo. Hermano, hermana,
Esto no es solo un mensaje para escuchar, es un mensaje para vivir, porque el pecado no es algo abstracto, no es solo un concepto teológico, es real y tiene efectos concretos en tu vida diaria. ¿Qué te está alejando de Dios? Piensa conmigo. ¿Qué pecado está creando distancia entre tú y Dios? Puede que sea algo grande a tus ojos o algo que justificas como pequeño. Pero todo pecado nos separa de Él. No por el tamaño del pecado, sino por la santidad de Dios. Tal vez es un hábito que no has podido dejar. Tal vez es una relación tóxica. Tal vez es el rencor que cargas contra alguien. O puede ser la mentira que repites. El orgullo que no te deja pedir ayuda. El dinero que controla tu vida. El sexo fuera del plan de Dios. El alcohol, las drogas, la lujuria en secreto. Cada uno lo sabe. Sea cual sea, si hay algo que te está robando la paz interior, que te hace evitar orar, leer la Biblia o reunirte con otros creyentes, probablemente es una señal de que hay un pecado sin confesar. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Este versículo es claro. Mientras haya pecado no confesado, nuestra comunicación con Dios se ve afectada. Dejamos de sentir su presencia, dejamos de tener paz, dejamos de escuchar su voz. Cuando el pecado se normaliza, el peligro más grande del pecado es cuando empiezas a normalizarlo. Cuando dices, esto no es tan grave. O todos lo hacen. O peor aún, cuando ya ni siquiera lo ves como pecado. Cuando eso pasa, estás entrando en un terreno muy peligroso. Porque si no reconoces que hay un problema, no buscarás la solución. Y mientras tanto, ese pecado va construyendo muros invisibles entre tú y Dios. ¿Qué pecado has estado excusando últimamente? ¿Cuál has decidido ignorar? ¿Por qué te da miedo enfrentarlo? ¿Cómo restablecer la comunión con Dios? Amigos, gracias a Dios, este mensaje no termina en culpa, termina en gracia, porque aunque el pecado nos aleja, la confesión nos devuelve a casa. Versículo clave, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar no solo es decir perdóname, es reconocer que lo que hiciste fue malo, que rompió tu relación con Dios, que lastimó a otros, que manchó tu alma. Y luego pides perdón, no solo a Dios, también a quienes puedan haber sido afectados. Arrepiéntete, cambia de dirección, decide hoy no seguir caminando lejos de Dios, porque Él no quiere que vivas con carga, quiere restaurarte, limpiarte, darte una nueva oportunidad. Si hoy te sientes distanciado de Dios, quiero dejarte unos pasos prácticos que puedes aplicar inmediatamente. En primer lugar, reconoce el pecado. No lo justifiques. Míralo cara a cara. Llámalo por su nombre. En segundo lugar, confiesa ante Dios. Di, Señor, he fallado. He hecho lo que no debía. Perdóname. 3. Es arrepentirte de verdad.
No solo digas, lo siento. Tienes que cambiar de rumbo. Toma decisiones diferentes que vayan a acercarte a Dios. En cuarto lugar, recibe la gracia de Cristo. Cree en Jesús como tu Salvador, en su muerte por ti, en su resurrección poderosa. En quinto lugar, busca apoyo bíblico. Habla con alguien de confianza, un pastor, un líder, un amigo espiritual. No tengas vergüenza. Y en sexto lugar, restablece tu comunión con Dios. Vuelve a orar, lee la palabra, reúnete con otros creyentes, camina de nuevo con Dios. Hoy es el día, hoy es el momento. No esperes a sentirte digno, porque nunca lo serás por tus obras, pero sí puedes aceptar la gracia de Cristo. Él ya pagó por ti. No estás solo. Dios te está llamando. Escúchalo. Responde. Vuelve. Piensa conmigo. Si el pecado te aleja de Dios, ¿cuánto tiempo llevas lejos de Él? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Muchas personas viven con una religión vacía. Van a la iglesia, cantan, dan ofrendas, pero no tienen comunión real con Dios. Porque hay pecados que no han enfrentado, que no han confesado, que no se han arrepentido. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el momento de limpiar ese espacio entre tú y Dios. No esperes sentirte digno, porque nunca lo seremos por nuestras obras, reitero. Pero sí puedes aceptar la gracia que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario al morir y resucitar. Hoy quiero compartir un testimonio con ustedes. Hoy no quiero hablar solo sobre el pecado. Quiero contarte cómo me encontré a Dios en mi propia vida. Porque si hay algo que he aprendido es que nadie está exento de la batalla interior. Ni siquiera los que parecen tener la vida resuelta. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde pequeño escuché historias bíblicas, canté coros, fui líder juvenil. Pero había algo dentro de mí que no cuadraba. Tenía una relación con Dios desde afuera, pero no desde adentro. Hubo un tiempo en mi vida donde me alejé de Dios, no porque dejara de creer, sino por comodidad al principio, después el orgullo, más tarde por pecados que sabía que no podía justificar frente a nadie, ni siquiera frente a mí mismo. Me sentí como Adán en el jardín, escondido, con culpa, vergüenza, miedo. Orar se volvió difícil. Leer la Biblia se sintió como obligación. Y cada domingo en la iglesia era como actuar un papel, mientras por dentro estaba destruido. Creía que ya no tenía derecho a acercarme a Dios, que había fallado demasiadas veces, que ya no era digno de su presencia. Pero lo peor de todo era esa sensación de vacío constante, como si algo faltara, pero no sabía qué. Un día, en medio de una profunda soledad y un trabajo, zona rural, escuché un mensaje que decía: confiesa tus pecados y serás salvo. Fue como si Dios me estuviera hablando directamente al corazón. Me acerqué, me puse de rodillas y lloré como un niño. Lloré por todos esos años de huida, de lucha interna, de vergüenza silenciosa.
Ese día le dije a Dios: Señor, no soy digno, pero necesito de tu gracia. No puedo más solo. Toma mi vida, sana mi alma, devuélveme el gozo de tu salvación. Y Él lo hizo. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, presencia, amor inmerecido. Fue ahí donde volví a sentir la cercanía de Dios, fuerte, real, inmensa. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque si hoy estás distanciado de Dios, quiero que sepas que no estás solo, no eres un caso perdido, no es tarde para volver a casa. Puedes estar destruido, puedes estar roto, pero eso no te hace inútil. Puedes haber fallado, pero eso no te hace fracasado. Dios no te ama menos por tus errores. Te ama igual, pero quiere restaurarte, quiere limpiarte, quiere cambiarte, quiere renovarte. Solo necesitas dar un paso de fe hacia Él, confesarte de corazón, arrepentirte, cambiar el rumbo de tu vida y recibirlo a Él como tu Señor, como tu sanador. Amigo, hoy puede ser tu día de restauración. Hoy puedes dejar de vivir en la sombra del pecado y caminar bajo la luz de su gracia. Créeme, vale la pena. Gracias por escucharme en este segmento de testimonio. Ahora pasamos a preguntas y respuestas. Hoy queremos abrir un espacio para responder esas preguntas que muchas veces nos mantienen atascados, porque sé que hay muchas dudas en tu corazón y quiero ayudarte a encontrar respuestas claras, bíblicas y llenas de esperanza. Pregunta 1. Si peco muchas veces, ¿Dios me seguirá perdonando? Amigo, esa es una pregunta poderosa. Muchos creyentes luchan con la culpa porque piensan que ya agotaron el perdón de Dios. Pero escucha esto. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, y habla plural, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no te perdona una sola vez. Eso es algo maravilloso de Dios. Él es fiel, es justo y siempre dispuesto a restaurarte. El problema no es la cantidad de veces que pecas, es si hay corazón para arrepentirse. Si cada vez que fallas, vuelves a Él con sinceridad. Él está ahí para recibirte. No estás fuera de su gracia por repetir errores. Estás bajo su gracia para cambiar poco a poco. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si no puedo dejar un pecado específico? Esa es una lucha real. A veces hay pecados que se aferran a nosotros como cadenas. Puede ser una adicción, mentira, rencor, lujuria. Algo que parece imposible de soltar. Pero quiero recordarte algo. No depende de tu fuerza, sino de tu disposición. No necesitas tenerlo todo resuelto para acercarte a Cristo. Solo necesitas un corazón que diga: Señor, ayúdame. Mateo 19:26. Con Dios todas las cosas son posibles. Pida ayuda a Dios. Busca apoyo espiritual. Habla con alguien de confianza. No te rindas. La victoria no llega de noche a la mañana, pero llegará si sigues caminando con Jesús. Pregunta 3. ¿Y si ya no siento nada al pecar? Eso se llama endurecimiento de corazón. Es peligroso, muy peligroso, porque cuando pierdes sensibilidad ante el pecado, empiezas a justificar lo que antes te dolía.
Es como si tu alma se volviera insensible y eso te aleja más y más de Dios. La Biblia dice, Hebreos 3, 7, 8, por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de volver. Pide a Dios que te haga sensible otra vez, que te devuelva la conciencia espiritual. Orar y decirle, Señor, hazme sentir otra vez tu presencia. Él puede restaurarte, incluso desde la indiferencia. Pasamos a la pregunta 4. ¿Es pecado tener dudas sobre Dios? Tener dudas no es pecado. Eres humano, estás en proceso. ¿Sabes qué? Incluso algunos de los grandes hombres y mujeres en la Biblia tuvieron dudas. Juan el Bautista, mientras estaba encarcelado, le preguntó a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mateo 11:3, él mismo dudó. Lo que importa no es tener dudas, es qué haces con ellas. Las puedes usar para alejarte o para acercarte más a Cristo. Usa tus dudas como puentes hacia la fe, no como muros contra Dios. Pregunta 5. ¿Cómo sé si ya estoy salvo? Buena pregunta. Muchos cristianos viven con inseguridad espiritual, como si no supieran si están realmente salvos. La salvación no es una experiencia emocional pasajera, es una decisión de fe basada en Jesucristo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si alguna vez has reconocido que eres pecador, que necesitas a Cristo y has aceptado que Él murió por ti y resucitó, entonces eres salvo. Pero también debes ver cambios en tu vida, frutos del Espíritu, deseo de orar, leer la Biblia, servir a otros. Si hoy no estás seguro, puedes asegurarlo. Ahora mismo, en tu corazón, puedes orar. Señor, recibe mi vida, límpiame, sálvame, te lo ruego. Y desde ese momento que lo hagas de todo corazón, tendrás la seguridad de la vida eterna. Hermano y hermana, estas preguntas no son triviales, son preguntas del corazón, de vida, de eternidad. Y hoy Dios quiere responderte, quiere tocarte, quiere salvarte, quiere restaurarte. Ven a Jesucristo. Culminamos con el segmento de preguntas y respuestas. En este momento pasemos a orar todos juntos y si no puedes orar, yo oraré por ti. Amado Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti no por méritos propios, sino por la gracia que nos ofrece tu Hijo Jesucristo. Gracias por no dejarnos en nuestros pecados, sino mandar a tu Hijo a pagar el precio por nuestras faltas. Muchas gracias. Hoy oramos por cada persona que ha sentido esta convicción en su corazón. Padre, hay muchos aquí que han estado lejos de ti, no porque no quieren volver, sino porque se sienten demasiado rotos, demasiado avergonzados, demasiados fracasados. Pero hoy les recuerdo que tú no ves como los hombres, tú miras el corazón. Hoy, Señor, declaramos que nadie es demasiado pecador para tu amor, ni demasiado herido para tu sanidad. Hoy, en este momento, queremos que cada persona que está escuchando sienta que estás extendiendo tu mano y diciendo, vuelve, déjame sanarte, déjame restaurarte. Señor, si alguien nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, hazle entender
hoy lo que significa ser salvo. Si alguien necesita arrepentirse, dame palabras que toquen su alma. Si alguien necesita sentir tu presencia, abre los cielos sobre su vida. Dios mío, si hay alguien que ha estado cargando culpa, limpia su conciencia. Si hay alguien que ha sido engañado por el enemigo creyendo que ya no tiene derecho a tu gracia, recuérdale que tu misericordia es nueva cada mañana. Bendito Señor. Que hoy sea el día en que muchos regresen a casa. Que hoy sea el día en que muchos encuentren perdón, sanidad, libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigos, no te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de la verdadera paz que está en Dios. Además, si quieres profundizar en temas como esto, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Escríbeme a través de un mensaje, sea en Facebook, en YouTube o en TikTok. También no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Es verdad, hay pecados que te alejan de Dios y sabemos que podemos ser salvos. Hoy terminamos este episodio con un mensaje que no solo quería llegar a tus oídos, sino a tu corazón. Porque si estás escuchando esto es porque aún hay vida en ti, aún hay esperanza, aún hay tiempo. No importa cuántas veces has fallado, no importa qué decisiones hoy pesan en tu alma, Dios no está lejos. Tú solo has estado caminando en dirección contraria, pero Él sigue ahí, extendiendo su mano, diciéndote: vuelve, déjame hacer mi propósito, mi voluntad en tu vida, déjame salvarte. Soy Caleb, y aunque no nos conozcamos en persona, quiero que sepas que oro por ti, que creo que hoy puede ser el día en que todo cambie, el día en que decidas acercarte a Cristo sin excusas, sin miedo, solo con fe. Gracias por dejarnos entrar en tu día a día, en tu corazón. Nos vemos en un próximo episodio de Fe Sin Filtros con Caleb. Recuerda siempre, hay camino de vuelta cuando eliges a Cristo Jesús en tu vida. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.